Hola a todos. Hoy vamos a explicar, como siempre lo hacemos, breve, preciso, todo lo concerniente a lo que corresponde a la ley de Avogadro en el comportamiento de los gases. Esta es una ley de los gases que relaciona el volumen y la cantidad de gas a una presión y temperatura constante. El señor Amadeo Avogadro, por allá en los años de 1811, realizó esos descubrimientos y llegó a la conclusión de que a presión y temperatura constante, la misma cantidad de gas tiene el mismo volumen, independientemente del elemento químico que lo forme. El volumen, entonces, según Avogadro, es directamente proporcional a la cantidad de partículas. Llamemos cantidad de partículas N, como lo figura aquí la imagen, o número de moles, en el caso que, como trabajamos los gases, siempre lo relacionamos en moles. Tendríamos entonces la relación de que un volumen 1 será un volumen 2, como un número de partículas 1 será a un número de partículas 2, como lo muestra aquí la imagen. Despejando, tendríamos entonces que un volumen 1 por un número de partículas 2 va a ser igual a un volumen 2 por el número de partículas 1. Con esta ecuación podríamos entonces entrar a resolver cualquier situación, problema correspondiente a la ley de Avogadro. Veamos algunos ejemplos. Bueno, analicemos la siguiente situación, problema. Se tienen 0,5 moles de un gas que ocupan 2 litros. ¿Qué volumen ocupará el gas si añadimos un mol más de dicho gas a una presión y temperatura constante? Bueno, típico caso de ley de Avogadro, y vamos a darle pues la respectiva solución. Bueno, organicemos los datos. Tenemos entonces un volumen 1 que viene siendo 2 litros, una cantidad de partículas N1, en este caso moles, que serían 0,5 moles. Nos preguntan calcular un volumen final o un volumen 2 cuando añadimos a estas moles iniciales, añadimos un mol más, o sea que vamos a tener 1,5 moles en la segunda instancia. Entonces ahí tenemos los datos organizados. Si nos vamos a la fórmula, tenemos entonces, analizando aquí, que un volumen 1 será un volumen 2, como un número de partícula 1 será un número de partícula 2, en este caso moles. Entonces nosotros cogemos aquí y cruzamos y tenemos entonces que un volumen 1 por un número de partículas 2 es igual a un volumen 2 por un número de partículas 1. Al despejar el volumen 2 vamos a tener que volumen 2 es igual al volumen 1 por el número de partículas 2 sobre el número de partículas 1. Reemplazamos los valores, reemplazamos esos valores y nos vamos a encontrar de que 2 litros, que es el volumen 1 por 1,5 mol, es el número de partículas 2 sobre dividido las moles 1. Estas se cancelan, estas moles las cancelamos y nos va a quedar 3 litros. 3 litros, que al dividirlo entre 0,5 nos va a dar el valor de 6 litros. Ese sería el volumen cuando el número de partículas le incrementamos un mol más. Vieron que es una situación muy sencilla. Pasemos entonces a mirar otro ejemplo típico de la ley de Avogadro. Analicemos una segunda situación. Partimos de 0,95 moles que están confinadas en un recipiente a una determinada temperatura y presión, y estas ocupan un volumen de 5 litros. La pregunta es, ¿cuántas moles debieran agregarse más al recipiente a esas mismas condiciones de presión y temperatura para que su volumen aumente hasta 8,5 litros? Resolvamos esta segunda situación.
Vamos a resolver la ecuación organizando los datos. Tenemos entonces un número inicial de moles de 0,95 mol, que ocupan un volumen inicial de 5 litros. Nos preguntan por unas moles finales, pero que se deben agregar para que el volumen alcance 8.5 litros. Si nosotros analizamos la estructura de la fórmula, también la podemos organizar de esta manera, que el volumen 1 es a unas moles 1, como el volumen 2 es a una cantidad de partículas 2. También la podemos organizar así y vamos a obtener lo mismo, que el volumen 1 por un número de partículas 2 es igual al volumen 2 por un número de partículas 1. Despejamos lo que queremos, que son las moles 2. Entonces las moles 2 van a ser igual al volumen 2 por las moles 1 dividido el volumen 1. Si nosotros reemplazamos esos datos, tendríamos 8.5 litros por 0,95 mol dividido 5 litros. Eliminamos los litros y vamos a obtener entonces que al multiplicar 8.5 por 0,95 tendríamos 8,075 dividido 5. Ese 0,8075 corresponde a mol. Entonces tendríamos que las moles 2 serían 1.615 moles. Pero ojo, esa es la cantidad de moles que se encuentran en el recipiente para que el volumen alcance 8.5 litros. Pero nos preguntan es cuántas moles se agregaron. Entonces, estas moles finales que yo tengo aquí, le resto las moles iniciales y voy a obtener las moles que se agregaron. O sea, las moles agregadas van a ser igual a las moles finales que tengo menos las moles iniciales que tenía. Entonces, las moles finales es 1,615 menos 0,95. Entonces, me va a obtener que las moles que se agregaron fueron 0,665 moles. Esas fueron las moles que se agregaron, 0,665 moles, para que alcanzar una cantidad de gas de 1.615 moles y el volumen sea de 8.5 litros. Entonces aquí hemos resuelto otra situación, problema con respecto a la ley de Avogadro. Bueno, espero hayan comprendido un poco lo concerniente a la ley de Avogadro en esta explicación de esos dos simples ejercicios y hayas entendido esta parte del tema del comportamiento de los gases ideales con respecto a la ley de Avogadro. Si fue de tu gusto, te invito para que te suscribas a Profe Cus, actives la campanita para así poder seguir llegando a múltiples comunidades estudiantiles. Hasta la próxima. Tragedy.